Estamos ya cerrando el capítulo número 5 de esta escuela dominical del Espíritu Santo. Y estamos en la página 36, en la parte de abajo donde dice el autor y los medios de revelación. Es ahí donde nos quedamos. Y vamos a comenzar de ahí. Ven, para así avanzar. Ok. Dice el autor y los medios de revelación. Bueno, aunque ya dimos parte de ello la semana pasada, algo que tenemos que mirar es el instrumento humano. Ok. Es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque Dios tiene una herramienta en la tierra para dar a conocer su voluntad, su realidad, sus propósitos, y esa herramienta es el ser humano. Toda persona fuimos creados para tener una relación con Dios. Toda persona. Por eso es algo interesante. Okay, parece que no se oye muy bien. Okay. Desde el principio, cuando Dios crea todas las cosas el Señor las hace. Usted puede mirar en Génesis capítulo 1 y todo lo que Dios hace. Pero al hombre, cuando Dios hace al hombre, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tiene que haber una relación que hay entre nosotros. Y fue así la forma, las maneras de Dios que hace el hombre. Y cuando Dios hace al hombre, y después de que el hombre cae en pecado, en la desobediencia, ya en el huerto del Edén, y que viene Dios y empieza a buscar al hombre, ¿se acuerda? Donde dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Entonces, eso nos indica la relación que había entre el hombre y Dios, esa relación. Y esa es la relación que se quebró. Esa es la relación que se quebró, que había directamente con Dios y el hombre. Y entonces viene la muerte espiritual en la vida del hombre, viene esa separación del hombre y Dios por causa del pecado. Y de ahí empieza a venir una serie de sacrificios, ¿se acuerda? Dios viste al hombre con pieles de animales. Nos habla de un sacrificio que se hizo, un derramar de sangre por causa del pecado, para vestir, para cubrir al hombre. Y después viene la ley de Moisés. El Señor agarra a su pueblo, lo saca de Egipto y les da la ley, los principios, las ordenanzas, y otra vez el sacrificio de animales. Pero a través de toda la historia, sabemos bien que el hombre no pudo mantener una relación con Dios porque todo se volvió legalista, todo se volvió ritualista, todo se volvió religioso. Entonces el hombre simplemente pensaba: bueno, hago mi sacrificio y voy y hago mi pecado. Y vuelvo otra vez, hago mi sacrificio, que Dios me perdone, pero nunca cambiaba su conducta, su forma. Entonces no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene ahora el Señor Jesucristo. Y ahora Él viene y muere por toda la humanidad y hace un solo sacrificio a Dios, pero es a través de su Hijo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era lo que iba a representar ahora lo que Dios buscaba del hombre, volver a tener una relación con Él. Entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios desde un inicio siempre ha buscado esa relación entre Él y el hombre. Entonces debemos de entender de que si nosotros vamos a tener una revelación de Dios en nuestras vidas, no va a ser a través de una aparición, no va a ser a través de un libro, no va a ser a través de alguna otra persona, va a ser a través de nuestra propia relación con Él. No es de que tú vayas y encuentres una fórmula, no. Dios busca una persona que quiera tener un encuentro con Él, para entonces Dios mostrarle lo que Él quiere hacer a través de sus vidas.
Es una relación con Dios. Por eso es que no es una religión lo que viene el Señor Jesucristo e implementa. Viene buscando una relación nuevamente, una relación que había sido quebrada y rota. Viene a restaurar esa relación. Entonces muchas veces nosotros buscamos que Dios nos muestre y nos enseñe por diferentes cosas. Y si Dios me muestra por tal iglesia o por tal libro o por tal... Y buscamos en cosas externas, no internas. Y buscamos en cosas fuera de nosotros cuando Dios busca las cosas dentro de nosotros. Es a través de una relación que nosotros tengamos con Él, que es que Él va a mostrar su voluntad a través de nuestras vidas. Cuando no se entiende esto, entonces el hombre perjudica su propia vida. Entonces el hombre empieza a desperdiciar los años que Dios le da de vida. ¿Por qué? Porque todo lo busca fuera de una relación con Él. Fuera, lo buscan en la religión, lo buscan en los programas, lo buscan en el conocimiento, lo buscan en un libro. Y el hombre desperdicia su vida, desperdicia sus años, cuando Dios quería tener una relación con Él. Entonces es algo que debemos de entender para no descuidar nuestras vidas. Nosotros no debemos de tener una vida desperdiciada, ni una vida descuidada. Ahora, vamos a comenzar a leer aquí para darnos un ejemplo. Dice, el instrumento humano principal de la revelación en el Antiguo Testamento eran los profetas. ¿Okay? Era el profeta. Aun cuando el profeta no fue el único medio de expresión de la revelación, ¿okay? Por ejemplo, Eva, Caín, Agar, fueron vehículos de revelación. O sea, Dios a ellos trató y reveló una realidad a través de ellos. Dice, nadie podía considerarse verdadero profeta a menos que hubiese recibido alguna revelación. Entonces es algo muy interesante, porque se empezó a dar un nombramiento, el nombramiento profeta. Ese nombramiento profeta nos habla de personas que fueron inspiradas por Dios, que tenían oído para escuchar la voz de Dios y poder ellos distinguirla y poder ellos comunicársela. Pero no necesariamente había sido alguien que hubiera sido escogido exclusivo para darle un nombre, sino que la relación que Dios quiere es con todos los hombres, y que todos los hombres acudan al arrepentimiento, que todos los hombres restauren esa relación que tiene o que quiere buscar Dios y busca a Dios con el hombre. No necesariamente un nombramiento. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros pensamos que Dios se va a revelar a través de aquella persona que se le dio un nombramiento. Es que Él es el pastor, es que Él es el profeta, es que Él es el líder, es que Él es el evangelista. Es que entonces nosotros como que nos excluimos. Hay personas como que se excluyen, como que no quieren tomar la misma responsabilidad que una persona que se le ha dado un nombramiento. No, Dios anda buscando una relación para poder inspirarle, para poder revelarle, que tenga simplemente una relación con Él, no un nombramiento con Él. Y por eso es que muchas personas no toman la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que a mí no me han dado el nombramiento. El nombramiento no significa de que eres exclusivo para algo. No. ¿Sí me está entendiendo? Ok, bueno, sigamos. En la época del Nuevo Testamento, vamos a profundizar aquí, los apóstoles y las personas íntimamente vinculadas a ellos fueron los principales agentes humanos de revelación. Escúchalo bien, agentes humanos de revelación. Dios ha utilizado algo o alguien, y ese es el agente humano para mostrarse. Dice, no obstante, en el trasfondo de los instrumentos humanos estaba el autor de la revelación, esto es el Espíritu Santo. Entonces, dentro de todos los instrumentos humanos que Dios utilizó, hay que acordarse de que había algo. ¿Qué es lo que había? El trasfondo de todo instrumento humano a lo cual Dios le revelaba y le mostraba. Había un personaje, y ese personaje es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que estaba inmiscuido, ¿okay?, en hacer el conecte entre el hombre o el instrumento humano y Dios.
vamos a mirar esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro explica esto, así en simples y sencillas palabras. Y Pedro está explicando esto. Dice, es que no fue porque fuera voluntad del hombre, ¿okay?, traer la revelación. No, sino que en primer lugar dice, sino que los santos hombres de Dios. Es aquí donde entramos y vamos a mirar aquí un poquito, a meterle un poquito de la lupa. La palabra los santos hombres de Dios. Es aquí donde yo les decía, ¿por qué es que Dios no está trayendo revelación? ¿Por qué es que Dios no está conectándonos con sus planes? ¿Por qué es que Dios no le está hablando a todas las mismas personas por igual? Precisamente porque lo que le acabo de decir. Porque las personas no se consideran a sí mismas como el instrumento humano. Cuando tú no te consideras a ti mismo como el instrumento humano que Dios quiere traer revelación, entonces tu comportamiento no es el correcto, porque no te sientes obligado. ¿Por qué? Porque no hay un nombramiento que se te dio, porque no crees que Dios puede traer una revelación a través de tu vida. Y cuando eso sucede, entonces vives una vida totalmente, digamos, sin disciplina espiritual. Pero aquí encontramos que Pedro dice, los santos hombres de Dios. La palabra santo es la palabra la que se utiliza ser apartado. Es una persona que ha sido apartada para uso exclusivamente de Dios. Entonces, cuando una persona entiende de que ella es el instrumento que Dios va a usar, esa persona se aparta. Ya su vida ya no puede estar contribuyendo para las cosas comunes, para las cosas de pecado. Ya su vida ya no puede estar contribuyendo para cosas que a Dios no le agradan. Esa persona se aparta, se convierte en una persona santa, no perfecta, ¿ok? Es diferente, pero sí santa, apartada, separada para ser usada por Dios. Entonces, ese tipo de personas son las que el Espíritu Santo les trae la revelación de los planes y los propósitos que Dios quiere hacer. Es la persona. Ese es el título que Dios le da, no el título que una denominación le da. Pero cuando las personas no entienden esto, esas personas viven una vida totalmente desorientada y no se separan, sino que contribuyen. Y cuando tú contribuyes, escúchalo bien, no significa de que tú lo hagas, no. Estoy hablando de que tú contribuyes. Es que yo ya no soy el que me drogo. Pero tú contribuyes si te envuelves con los que se drogan. Es que yo ya no soy alcohólico, ya no tomo. Sí, pero si tú te inmiscuyes en las personas que lo hacen, tú contribuyes para eso. Es que yo ya no digo malas palabras, yo ya no me río de los chistes colorados. Pero sí estás en medio de la bolita, sí estás en medio del grupo. Y aunque tú estás ahí, más haciendo la mueca que te ríes, pero ya no estás dando tus chistes colorados, tú estás contribuyendo al estar ahí. Entonces quiero que entienda, entonces por eso se utiliza la palabra santo. Significa una persona que se aparta para no contribuir para algo. Por eso es que la relación que Dios nos demanda es una vida totalmente, ¿cómo te podría decir? Radical. Es totalmente radical. Nuestra vida tiene que ser totalmente radical para Dios. De ahí es donde viene la palabra santo. De ahí. Ya no contribuimos. Entonces hay personas que no entienden esto. Y dicen, no, pero es que son mi familia, pero es que son mis conocidos, pero es que son mis familiares que vinieron de visita, lo que tú digas. Pero tú y yo, si hemos entendido que somos el instrumento humano, que Dios va a traer revelación y que fuimos llamados a ser santos, debemos de ¿qué? De no contribuir, de apartarnos.
Entonces Pedro es lo que está diciendo, pero los santos hombres de Dios, pero los santos hombres de Dios, pero los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la vida del cristiano es una vida radical. ¿Por qué? Porque es una vida separada, es una vida en santidad. Por eso es que Dios, mire qué tremendo, Dios, por eso es que nunca nos llamó a nosotros a ser cristianos. Ay, Dios mío, ya se asustó alguien. Dios nunca nos llamó a ser cristianos. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento está lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Pero por qué? No es perfección, pero es para que tú no contribuyas, para que tú te separes, para que seas una persona exclusiva, por lo cual Él pueda inspirarte y Él pueda a través del Espíritu Santo darte a conocer los planes y los propósitos de Él. Pero hoy solamente nosotros tenemos, bueno, no nosotros, alguien más por ahí, tiene el nombre solamente de que, yo soy cristiano, pero no son santos. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos pues. Dice, los agentes eran hombres, la fuente era Dios. El autor que inspiraba e impulsaba los instrumentos humanos era el Espíritu Santo. Así es como Dios se mueve. Así es como Dios se movía desde antes y así es como Dios se mueve todavía ahora. ¿Por qué? Porque había tres representaciones. Tres representaciones. Tres hombres para acá, por favor. Tres. Tres tristes trigues. Falta otro aquí. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No hay otro más? Bueno. Ok. Tómense la mano. Ok. Del principio, vamos a poner ejemplo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza espiritual. Pero cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre desobedece, se quiebra. Hay una separación. Dios, su espíritu con el hombre. Hay una separación. Dios quiso a través de un sentido común del hombre tratar de arreglar esa situación. A través de la ley, a través del sacrificio. Pero no se pudo. Entonces viene el Señor Jesucristo, muere por nosotros y restaura lo que no podía restaurar la ley, que es una relación con Él. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda verdad, el que les va a enseñar todas las cosas y lo que ha de venir. ¿Por qué? Dice, porque va a tomar de lo mío y os lo hará saber. O sea, empieza a hablar todo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que vuelve a conectar al hombre con Dios. Pero cuando el hombre no se separa, cuando el hombre no entiende la separación que debe de tener, el hombre no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Porque nosotros podemos decir, pero yo siento la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace? El Espíritu Santo lo que hace es nada más, te toca y te deja. Te toca en una predicación, te toca en un servicio, te toca en medio de la alabanza, pero después hay separación. Y el hombre empieza a vivir de solamente toques de Dios, pero no aprende a vivir en la presencia de Dios. No aprende a vivir en la presencia de Dios. Y como no aprende a vivir en la presencia de Dios, entonces el hombre empieza a depender. ¿De qué empieza a depender el hombre? El hombre empieza a depender de iglesia. El hombre empieza a depender de ¿qué? Del predicador. El hombre empieza a depender de ¿qué? De la enseñanza. El hombre empieza a depender de ¿qué? De solamente una religión. ¿Por qué? Porque eso es lo único que lo hace que de repente Dios lo toque. Pero terminando eso, se va el hombre a su casa
sigue igual. Hasta que el hombre entienda de que el Espíritu Santo lo conecte con Dios y el hombre entienda esta conexión, Dios, el Espíritu Santo y él, el hombre. Hasta que el hombre entienda eso, entonces el hombre empieza a ser santo, empieza a ser separado. Entonces el hombre, no importa haya servicio o no haya servicio, no importa lunes, martes, cualquier día de la semana, del año, de lo que tú quieras, el hombre todos los días vive en la presencia de Dios y vive siendo inspirado por Dios. Solo que el hombre ha inventado lo que es la religión, porque no ha entendido esto, no ha entendido, no ha conocido al conecte. ¿Qué es el conecte? El Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando en esta escuela dominical. No lo han conocido. Pueden hablar de Dios, aún pueden hablar del que provocó que viniera el Espíritu Santo, Jesucristo, pero quien te conecta ahorita es el Espíritu Santo. Y es por eso que el hombre hoy sufre, batalla mucho de revelación de Dios, porque no ha entendido lo que es separarse, no ha entendido lo que es vivir santo, lo que es no contribuir, no lo ha entendido. Como no lo ha entendido, el hombre solamente vive de toques nada más. Se sintió suave, estuvo bien, ¿sí? ¿Y qué diferencia hizo en tu vida? Nada, sigue tu vida totalmente igual. ¿Por qué? Porque no has entendido que Él no quiere tocarte. Dice que Él viene ¿de dónde? Nosotros somos templos. Él viene a ocupar un lugar. El Espíritu Santo viene a ocupar un lugar. El Espíritu Santo no viene a tocarte. El Espíritu Santo viene a ocupar un lugar en tu vida. Eso es lo que viene a ser el Espíritu Santo. Pero nosotros simplemente lo hemos conocido como que solamente pues nos toca. Y eso es todo. Y eso es lo que estamos mirando ahorita. Ok, gracias. Ok, eso es lo que estamos mirando. Y eso es algo muy interesante. Okay. Por eso hay que entender cómo viene la inspiración, cómo viene la revelación, cómo es que viene, cómo conocer el Espíritu Santo. Ok, ahora entiendo a Pedro cuando Pedro está diciendo esas palabras. Ok, dice: los profetas del Antiguo Testamento declaran que hablaban por medio del Espíritu Santo. Mire bien eso, 2 de Samuel capítulo 23 verso 2, por favor. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi boca. Ok, Ezequiel 2:2. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Ok, ¿te das cuenta? O sea, los profetas del Antiguo Testamento, ellos daban testimonio que es el Espíritu de Dios que venía a sus vidas, los llenaba en sus vidas, ministraba sus vidas. Y es que ellos hablaban. Eso es como venía la revelación del cielo. Y eso es lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos anunció que iba a suceder con la venida del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo que iba a suceder, se iba a restaurar nuevamente. Ahora, dice, además del Nuevo Testamento, atribuye muchas de las escrituras del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Vamos a mirar ahora escrituras del Nuevo Testamento. Mateo 22:43, por favor. Él dijo, pues como David en el Espíritu le llamaba Señor diciendo. Ok, pues como David en el Espíritu llamaba al Señor diciendo. Ok, mira ahora Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ok, entonces en el Nuevo Testamento está dando testimonio de cómo fue el Espíritu Santo en los profetas del Antiguo, en este caso refiriéndose a David, era el que hablaba. Okay. Era el que hablaba, era el que decía, el que declaraba, el que traía la revelación. Ahora, en base entonces a estas afirmaciones, dice, a tales referencias, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver con la proclamación de la revelación de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, yo debo entender eso, el Espíritu Santo, sin temor a equivocarnos, Él es el que trae la inspiración, es el que trae la revelación, es el que trae digamos, los planes de Dios para este tiempo.
ya sea para nuestra vida o para la vida de alguien más. Es el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo, nadie puede vivir fuera, ¿okay?, de esta realidad del Espíritu Santo. No podemos vivir fuera de esta realidad. Porque cuando tú vivas fuera de la realidad del Espíritu Santo, ¿okay?, lo único que tú vas a estar comunicando es solamente conocimiento. El conocimiento nunca ha cambiado a una persona. Lo que ha cambiado a las personas es la revelación de Dios en las vidas de las personas. Cuando una persona le es revelado quién es Dios, la persona cambia. Pero cuando la persona solamente tiene un conocimiento de las cosas de Dios, la persona sigue igual. Entonces, ¿qué necesita la persona? ¿Qué necesitamos? Necesitamos revelación. Y para que tú y yo podamos tener revelación, necesitamos del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. De otra manera, seremos un sabelotodo, pero hasta ahí. Es todo. Ok, sigamos. Vamos a mirar los medios de la revelación. Son variados. Ok, vamos a mirar este punto rápidamente. Punto número 1. Hubo revelación por medio de la palabra hablada. Éxodo 19:9, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ok, entonces, número 1, entendemos que el medio que se utiliza aquí es una revelación por medio de la palabra hablada. El Señor Jesucristo lo dijo. Jesús dijo: las palabras que yo les hablo, bueno, sí, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Espíritu y vida. Son espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que tú y yo tenemos de parte de Dios tiene que ser una palabra inspirada. Tiene que ser una palabra de revelación bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque si tú y yo nos alejamos de la relación con el Espíritu Santo y hablamos la misma palabra, el mismo mensaje que otra persona está hablando y otra persona está diciendo, y que fue sacada del mismo libro llamado Biblia, pero sin la relación con el Espíritu Santo, es una palabra muerta. Pablo dice: la palabra o la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que entender que su palabra tiene que ser influenciada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la palabra venga y le traiga revelación al corazón de la persona, lo conviccione, lo contriste. ¿Para qué? Para que la gente, las personas, procuren arrepentimiento o procuren arreglar en el área que Dios está o que el Espíritu Santo está ministrando. Pero si nosotros nos alejamos de la relación del Espíritu Santo, lo único que estamos diciéndole a la gente y lo que le estamos hablando a la gente solamente es un conocimiento vacío que no va a cambiar a nadie, absolutamente. Por eso, lo que va delante de nosotros, cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo, cuando tú lees la Biblia o compartes la Biblia, lo que va delante de tus palabras es la relación que tú estás teniendo con Dios. No es el conocimiento que tú tienes, es la relación que tú tienes con Dios. Eso es lo que va delante de tus palabras, porque eso es lo que va a hacer que cambie la gente, no lo que tú sabes. Amén. Por eso muchas veces personas: pero es que yo le he predicado hace 10 años. Ya tengo muchos años ministrando, sí. Pero si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, esos 10 años que le has estado predicando son palabras muertas. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Híjole, bueno. Entonces miramos pues el medio de la revelación, que son por medio de la palabra hablada. Y aquí el Señor le está diciendo: porque el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Okay? Vamos a mirar 1 Samuel capítulo 3, verso 4 al 9, por favor. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí,
dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamaren, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Ok, esta historia nos da con claridad el entendimiento de cómo es tan importante de nosotros tener un oído para escuchar la voz de Dios. Samuel, dice la escritura, dice, y Samuel no había, verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. La palabra conocer, la palabra conocido, la palabra conocer dentro de la Biblia nos habla de una relación personal. Entonces Samuel, aunque sabía todo el protocolo, porque vivía en el templo, vivía en la casa de Elí, y sabía todo el protocolo religioso, él no tenía una relación todavía personal con Dios. Todavía no tenía una relación con Él. Él solamente era obediente, pero él no tenía una relación, no había conocido a Dios todavía, no había tenido una relación con Él. Pero sabía todo. ¿Sabes que hay personas así en la iglesia que conocen todos los asuntos de la iglesia? Todo lo conocen de la iglesia. Todo, lo conocido y aún hasta lo desconocido. Saben todo. No, y va a hacer esto, y va a decir aquello, y va acá, y va, lo conocen todo, pero sabes que nunca procuran una relación con Dios. Amén. Y cuando Dios viene y les ministra, cuando Dios viene y les da una palabra de revelación, es el pastor, es el líder. Es lo que le estaba pasando a Samuel. Por falta de una relación íntima con Dios, él todavía no sabía discernir que era Dios el que le estaba hablando. Pero él conocía todo, ¿sí? Él conocía todo el protocolo religioso, pero no tenía ninguna relación con Dios. Y eso es lo que muchas veces le pasa a la iglesia. ¿Qué le pasa a la iglesia de Cristo? Que no entienden que la revelación viene a través del oír. Dice Pablo, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra viene la revelación. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos estar capturando una revelación de Dios que me pueda transformar la vida con el mensaje que se está predicando. Pero cuando yo no tengo una relación con Dios, y aunque yo sepa toda la iglesia, yo siempre voy a pensar, o siempre voy a tener este pensamiento: es el hombre, es el pastor, es el líder, es él. Siempre voy a tener ese concepto. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios no está fuerte. Y siempre voy a poner la palabra de Dios a un nivel humano. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Elí? Elí entendió. Dice que Elí comprendió. Dice, y dijo, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me haces? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces Elí tuvo que venir e instruirle a Samuel y decirle: ¿sabes qué, Samuel? Ok, vas a entrar a un siguiente nivel, a una siguiente temporada. Ahora ya no es yo como el sacerdote, ahora va a ser Dios
como tú, Dios, el que te va a ministrar. Y empieza Samuel a abrir su corazón y su oído para que Dios le hable. Él empieza a hacer. Por eso es tan importante que nosotros estemos siendo instruidos, como en esta mañana en la escuela dominical, para que nosotros aprendamos a saber oír cuando Dios habla y cómo es que Dios habla, y poder capturar una revelación, porque eso es lo que nos va a transformar nuestras vidas, no el simplemente haber venido. Santo. Ok, sigamos. La voz directa de Dios en las ocasiones mencionadas constituye una vivida advertencia de que la revelación es específica, clara y en palabras. Vamos a mirar ejemplos. Nuevo Testamento, Hechos 28-25, por favor. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ok, el apóstol Pablo está contribuyendo a esta realidad, a de que el Espíritu Santo trae una palabra hablada. Ok, ahora Isaías capítulo 6, verso 9 y 10, por favor. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él salida. Ok, y nos habla otra vez. Y dijo: anda y di a este pueblo. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo es que a través de la palabra hablada venía la inspiración, y cómo a través de la palabra hablada venía la revelación, una revelación específica, una revelación clara y una revelación que podíamos oír. Escúchalo bien, porque yo creo que todos de alguna manera queremos que Dios nos hable. Amén. ¿No quieres que Dios te hable? Sí, amén. De alguna manera todos queremos que Dios nos hable. El problema es que a veces no nos gusta el medio que Dios utiliza para hablarnos. Dios, háblame. Y luego viene un predicador y te dice: arregla tu vida ya. Y dice: ay, ese predicador predicó bien feo. Sí, o sea, a veces queremos que Dios nos hable, que sea tan claro, que sea tan directo. El problema de nosotros es de que no aceptamos los medios por quien nos hable. ¿Se acuerda del burro de Balaam? Que no lo quería, le dio una golpiza, y hasta que el burro le dijo: oye, ¿qué te pasa? Es increíble. Bueno, que usted puede leer y estudiar esa historia. Sigamos. Resulta evidente que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que tiene la misión de dar a conocer la revelación de Dios en palabras. Escúchalo bien, en palabras. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Porque esa es la misión, es lo que viene el Espíritu Santo, ¿okay?, a hacer. Bueno, punto número 2. Dice: hubo revelación por medio de sueños. Bueno, este medio tuvo una expresión muchas veces en los primeros tiempos. Fue una de las primeras herramientas que Dios utilizó para traer revelación al pueblo, a lo que Dios quería hacer. Vamos a mirarlo. Génesis 23, por favor. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ok, dice: Dios vino a Abimelech en sueños. Génesis 31:11. Ok, entonces viene otra vez el ángel de Dios en sueño. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ok, entonces miramos el medio que Dios utiliza. El medio que Dios está utilizando es el medio de los sueños. Esto antiguamente, aunque todavía
está predicho que va a suceder y está sucediendo, que Dios trae revelación acerca de sueños. Pero esa es una de las maneras también como el Espíritu de Dios empieza a traer un plan perfecto para la vida del hombre a través de revelación en sueño. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. ¿Por qué? Híjole, Dios, cuando trae una revelación y nos hace soñar, Dios nos hace soñar, Dios nos hace anhelar, Dios nos hace, hermano, mirarnos y frecuentemente más allá de nuestra condición. Dios nunca te va a hablar en el nivel que estás. Repito otra vez. Dios nunca te va a hablar en el nivel que estás. Dios te va a hablar, y sobre todo por medio de sueños, en el nivel donde Él quiere llevarte. Usted no entiende eso, yo creo. Dios nunca te va a hablar en la posición que estás, posición espiritual que estás. No, Dios te habla por medio de sueños en la posición donde Él quiere verte. Por eso, cuando Dios viene y te ministra y te da un sueño, te da un anhelo, te da un deseo dentro de ti, frecuentemente lo rechazamos. ¿Por qué frecuentemente lo rechazamos? ¿Por qué frecuente no lo procuramos? ¿Por qué frecuente no lo creemos? Porque tú y yo nos miramos en la posición que estamos. Y como no va de acuerdo la revelación de tu sueño a tu posición que estás, dices: ay, comí muchas tortas anoche, fue una pesadilla. Porque tú estás viendo el sueño, el deseo, el anhelo de Dios que Él puso en tu corazón, lo estás viendo en tu nivel. Y Dios nunca te va a hablar en tu nivel. Dios te va a hablar, te va a traer sueño, anhelo, deseo en el nivel donde Él quiere verte. Y por eso muchas personas no reciben, no creen, no procuran el deseo, el sueño, el anhelo que Dios ha puesto en sus corazones. Así es sencillo. ¿Se me está entendiendo? Ok, sí, sigamos. Dice, y se volverá a usar en el futuro esto. Por eso es que todavía Dios lo está usando, hablarte o revelarte por sueños. Joel capítulo 2, verso 28 y 29, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces es algo en el cual debe de estar sucediendo hoy, mañana. Y algo muy interesante, que Joel trae esta palabra y él está diciendo, hablando de los últimos días, y dice: vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe? Lo que Joel está aclarando en cierta manera es que Dios no hace acepción de personas. Es que Dios no está buscando una calidad de persona nada más. Dios está buscando a toda persona. Dios está buscando a toda persona que dé el nivel de calidad. No que la persona en sí mismo lo tenga, sino que la persona dé. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas producir. Dios nunca te va a poder a demandar algo que tú nunca puedas producir. Cuando Dios te da visión, cuando Dios te da sueños, cuando Dios te da revelación, cuando Dios pone ese anhelo dentro de ti, es porque Dios sabe que tú lo puedes llegar a producir. Es porque Él sabe que tú tienes las cualidades que Él requiere para llevarte a ese lugar. O sea, híjole, por eso es que la persona, cuando dice, esta persona, lo recreo, lo recibo, esto es de Dios. Cuando la persona abre su corazón y dice: ok, voy a procurar esto, en ese momento la persona se aparta. La persona ya no contribuye para el mundo.
Ahora la persona contribuye para Dios. Lo único que Dios quiere es que alguien contribuya para Él. Ahora, ¿con qué yo puedo contribuir para Dios? Vive en santidad. Vive solamente separado. Vive solamente exclusiva para Dios. Es lo único que Dios te requiere. Es lo único. Dios no requiere más de ti porque Dios no necesita nada de ti ni de mí. Dios lo único que requiere es un vehículo, un instrumento, alguien en el cual Él manifestarse al mundo. Entonces por eso Pedro, que ya lo estudiamos, por eso dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo algo peculiar en ellos. ¿Qué es? Hombres santos de Dios. Cuando tú vives, y ya hablamos lo que es la santidad, cuando tú vives de esta manera, entonces lo único que Dios requiere para poderte llevar a una posición donde por tus propias fuerzas, tu propia habilidad, tu propio talento, nunca alcanzarías. Nunca alcanzarías. ¿Por qué? Porque el plan, el sueño es divino y no humano. Por eso. Por eso. Nada más. Pero el hombre, la humanidad, ¿sabes cómo somos? En general, seguimos. En general, no fue el método empleado para la revelación a los profetas, pero con frecuencia se usó en relación con los paganos. Habló de sueños. Escúchelo bien, te voy a leer, porque estamos hablando de revelación por medio de sueños. Te vuelvo a decir estas letras. En general, no fue el método empleado para la revelación a los profetas, pero con frecuencia se usó en relación con los paganos. Dios habló más en sueños a los paganos que a su propio pueblo. Santo. Por eso es que las personas, aunque viven apartadas de Dios, aunque viven lejos de Dios, las personas siguen anhelando y soñando con algo mejor. Por eso quieren tener un mejor matrimonio, mejores padres, mejores hijos, mejor condición. O sea, por eso es que las personas procuran de salir de esos problemas. ¿Por qué? Porque siguen añorando, siguen teniendo sueños, pero nadie lo va a poder ayudar, solamente Dios. Solamente. Por eso es que cuando Dios se manifiesta a través de sueños en la Biblia, frecuentemente Dios trata con los paganos más que con los profetas. Ay, Señor, el tiempo, y por más que me quiero apurar, me gana el tiempo. Pero el punto número 3 dice: hubo revelación por medio de visiones. Por medio de visiones. En la visión, el agente humano tenía una participación más activa que en el sueño. Escúchalo bien otra vez. En la visión, el agente humano tenía una participación más activa que en el sueño. El estar dormido no parecía ser tan necesario para recibir una visión como lo era en el caso del sueño. Escúchalo bien. Porque es muy diferente una visión a un sueño. Vamos a poner un poquito de ejemplo aquí porque de todas maneras no me alcanzaría el tiempo. ¿Qué entendemos por visión? ¿Alguien? ¿Qué es una visión? ¿Un qué? Una imagen. Algo que va a pasar en el futuro. Visión. Lo que quieres ver en el futuro. Visión. Una revelación de parte de Dios al hombre, estando el hombre despierto aún todavía sin dormirse. Sí, una revelación de Dios. Pero que en su mente o en su imaginación está activa, visualizando lo que Dios le está diciendo. Sí. ¿Qué más puedes tener por visión? El plan, el propósito para elaborarlo a futuro. Visión. ¿Qué es visión? Tener una meta al futuro. Una de las cosas
No necesariamente es porque esté dormido, es cierto. Una visión es que tú estás consciente de una realidad. ¿Cuál es tu realidad? Preguntémonos, ¿cuál es mi realidad en mi relación con Dios? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi realidad en mi matrimonio, en mi relación con Dios? ¿Cuál es mi realidad en mi casa, mis padres o con mis hijos, en mi relación con Dios? ¿Cuál es mi realidad? O sea, yo ya tengo una realidad. Y cuando yo tengo una realidad, ¿okay? Y esa realidad no es lo que yo quiero ver, no es lo que yo quiero aceptar, no es lo que ya me estoy rindiendo para acomodarme a ella, no. Entonces, cuando viene una visión, es porque no estás de acuerdo con lo que estás viviendo en tu presente. Entonces sí, viene una visión y siempre la visión está empujando hacia el futuro, Cuando una persona no tiene una visión, entonces significa que esa persona se rinde a como está su presente y esa persona nunca tiene un futuro. Una persona, por eso Proverbio dice, el pueblo sin visión, ¿qué pasa? Se desenfrena. ¿Por qué? Porque como no hay una visión a futuro, no te importa cómo vives en tu presente. Y por eso hay un desenfreno. Cuando hablamos de desenfreno, estamos hablando que no hay límites, no hay un alto, no hay una línea que tú marcas en tu vida o en cualquier área de tu vida, no la hay. ¿Por qué? Porque no hay visión. No tienes en claro cómo te quieres ver en el futuro y por lo cual vives una vida desenfrenada. Por eso, una visión es una parte desde primer lugar, desde cómo ves tu condición actual. Y desde que tú ves tu condición actual, Dios empieza a tratar en tu vida de que no es lo mejor, ni es como debes de estar, ni es lo pretendido contigo. Entonces, desde tu presente, entonces Dios suelta una visión. ¿Para qué? Para que tú te alinees, para que tú procures, para que tú alcances lo que hay en tu futuro. Esa es una visión. Pero el problema está de que nosotros somos personas muy conformistas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta ahorita, o sea, nos gusta el presente. Nos gusta como estoy. Así. No me gusta, oye, mira, esa mujer no te conviene. Esa mujer te manipula. Esa mujer hasta te va a golpear. Esa mujer te trata como un trapo. Pero tú dices, pero es que es la más guapa. Pero es que es la más bonita del barrio. Pero es mi sotay. O sea, entonces a ti te importa tu presente. Y te adaptas a tu presente. Pero ya te quiero ver aquí en unos años. ¿Sí me entiende? Así es las personas cuando no tienen visión. Se adaptan, se acomodan a su presente y viven una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver lo que Dios tiene en su futuro. Entonces, hubo sí una revelación por medio de visiones. Significa que Dios confronta tu presente y te muestra tu futuro. Dios te confronta con tu presente y te muestra tu futuro. Eso es una visión. Ahora, la decisión, cada uno de nosotros la vamos a tomar. Tú vas a tomar una decisión. O te acomodas a tu presente o haces algo para verte en tu futuro. Porque Dios no va a obligar a nadie. Amén. Hola. No. Entonces, estoy como estoy porque yo quiero estar así. Santo. Híjole. Ay, Dios mío. Ok, pongámonos sobre nuestros pies. Quise avanzar un poquito, discúlpeme si usted me miró así un poquito medio aceleradito porque quise a lo más que pudiera, pero quiero dejarlo bien claro, que vayamos con paso firme, sabiendo las cosas que vamos o que estamos viendo, ¿ok? En esta mañana